Buenas noches, chiquillos. Espero que estén todos muy bien. Esta clase que les voy a dejar aquí grabada corresponde a la clase que hicimos esta semana del 30 de agosto, y corresponde al primer contenido de esta primera unidad que vamos a ver en la asignatura. En la clase de hoy día vamos a revisar algunos conceptos generales de soluciones parenterales, nomenclatura más utilizada en el contexto de la farmacología, y además vamos a interpretar una prescripción médica también en el contexto de la preparación de una solución endovenosa. Con respecto a las vías de administración, estas se pueden dividir en vías artificiales y vías naturales. Cuando hablamos de vías artificiales, también conocidas como vías parenterales, estas incluyen la vía intramuscular, la vía subcutánea, la vía endovenosa y la vía intradérmica, entre otras. ¿Por qué se conoce como vía artificial? Porque en condiciones normales este acceso no existe y necesitamos, a través de una punción, poder administrar estos medicamentos. Por tanto, el concepto correcto, más que soluciones parenterales, son soluciones endovenosas, que es lo que vamos a revisar en la clase de hoy día. Existen distintos tipos de soluciones endovenosas que pueden ser preparadas o no, o vienen ya listas para ser administradas al paciente cuando lo necesite. Entonces, como les decía recién, la clase hoy día tiene como objetivo interpretar correctamente la prescripción de medicamentos y específicamente las soluciones endovenosas, reconocer las abreviaciones más usadas en farmacología e identificar los distintos tipos de soluciones endovenosas. Cuando hablamos de abreviaciones, ustedes deben conocer bastantes abreviaciones que se usan en medicina, en el ámbito de la medicina y de la enfermería, obviamente, y que son universalmente reconocidas. Es así como para nadie tiene un distinto significado la abreviación GR, en este caso sería gramos, OCC, centímetros cúbicos, o ml, que serían mililitros, así como otras abreviaciones OMS, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud. Lo que sí debemos evitar, y esto porque existe el riesgo de cometer un error de medicación, es abreviar los medicamentos. Les voy a dar un ejemplo de lo que podría ocurrir, por ejemplo, si nosotros administráramos o abreviáramos un medicamento. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla la abreviación MTZ, que puede significar dos medicamentos distintos. Por tanto, lo importante es no abreviar estos medicamentos, ya que podría confundirse la persona que los tiene que preparar. En el primer caso, MTZ es la abreviación de metamizol, y en el segundo caso, la abreviación de metronidazol. El primer medicamento corresponde a un AINE, a un antiinflamatorio no esteroidal, y el segundo medicamento corresponde a un antibiótico de tipo antiparasitario, además. Por tanto, esa es la importancia de no abreviar un medicamento, porque hay medicamentos que se pueden abreviar de la misma manera, pero que claramente significan dos cosas distintas. No es lo mismo administrar un analgésico, un antiinflamatorio para un paciente que cursa con dolor o con un estado febril, que administrar un antibiótico a un paciente que no lo necesita. ¿Qué otras abreviaciones conocen ustedes? Es importante que las vayan recordando, y aquella abreviación que no
les quede todavía muy claro, es bueno que vuelvan a consultar la bibliografía, ¿ya? Sabemos que en las unidades de medida existen muchas abreviaciones con respecto a las unidades de peso y a las unidades de volumen. Ya les mencionaba yo algunos ejemplos como gramos, centímetros cúbicos, mililitros, microgramos, gama. Por tanto, es importante que recuerden esas abreviaciones. Asimismo, también las vías de administración se pueden se pueden abreviar. Es así como IM significará intramuscular, SC subcutáneo, EV endovenoso o IV intravenoso. Lo importante es no utilizar estas abreviaciones para, ¿cierto?, denominar ciertos medicamentos que pueden abreviarse de la misma manera. Ahora, con respecto a las soluciones endovenosas que vamos a revisar en la clase hoy día, algunos conceptos básicos para entender también algunos cuidados de enfermería. El primer concepto es la osmolaridad, que se define como el número de partículas que existen en una solución, es decir, por el número de osmoles por litro de solución. La osmolaridad plasmática en este sentido tiene aproximadamente 300 miliosmol por litro de plasma. Otro concepto importante es la normalidad, en la que determina la cantidad de equivalentes en un litro de solución. Este concepto se usa mucho, sobre todo en las soluciones que contienen electrolitos. Es así como el cloruro de potasio, el 10%, va a aportar 13,4 miliequivalentes, y la misma cantidad de cloruro de sodio, al 10%, va a aportar 17,1 miliequivalentes. En el caso del suero fisiológico, 1000 cc aportarían 154 miliequivalentes. ¿Ya? ¿Por qué es importante reconocer estos conceptos? Porque los exámenes de laboratorio, los exámenes de sangre que determinan los electrolitos plasmáticos están expresados precisamente en esta unidad. Y en ese sentido, el conocer cuáles son los valores de los electrolitos plasmáticos permite corregir esas deficiencias administrando el suero que el paciente necesita. Si un paciente tiene un sodio plasmático en rangos normales, la idea es aportar una solución que tenga la menor cantidad de miliequivalentes porque no es el defecto que se quiere corregir. Cuando se administran soluciones endovenosas, uno de los objetivos de administrar estas soluciones es reponer el volumen que se haya perdido y reponer además los electrolitos. En el caso de que los electrolitos plasmáticos estén normales, la solución que se indique solo tendrá como objetivo corregir el volumen perdido. ¿En qué pacientes podemos ver este tipo de situaciones? Los pacientes que cursan con deshidrataciones, producto de aumento de las pérdidas gastrointestinales, ya sea náuseas, vómitos, diarrea, y donde además de volumen se han perdido ciertos electrolitos, y por eso es importante aprender a mirar e interpretar un examen de sangre para saber precisamente qué es lo que necesita el paciente y cuántos son los miliequivalentes que se le van a aportar, ¿ya? En términos prácticos, nosotros trabajamos más bien con porcentajes y concentraciones, ¿ya? En este caso, el cloruro de potasio al 10%, ¿cierto? Tiene una concentración determinada que me la da el porcentaje, que significa cuántos gramos hay en 100 cc de volumen. Lo mismo para el cloruro de sodio al 10%, y lo mismo para el cloruro de sodio al 0,9%, que sería el suero fisiológico. ¿Ya? Así que espero que esto no los confunda, pero en general nosotros hablamos más bien de gramos por 100 cc de volumen, y para términos más clínicos se utilizan los miliequivalentes para poder corregir lo que el paciente necesite, ¿ya? Lo que sí, los exámenes se expresan en miliequivalentes y es importante que ustedes manejen los valores normales para poder también, ¿cierto?, después de que se administra la solución endovenosa, volver a controlar un examen de sangre y ver efectivamente si el paciente subió su sodio, sigue bajo o ya se normalizó. Ahora, en relación a la osmolaridad, cuando hablamos de soluciones que tienen
una osmolaridad mayor que el plasma sanguíneo, que ya dijimos que era de 300 milimol por litro, vamos a hablar de una solución hipertónica. Cuando la solución tiene la misma osmolaridad o está dentro del rango de la osmolaridad plasmática, vamos a hablar de soluciones isotónicas. Iso es, el prefijo iso significa igual. Y cuando tengamos soluciones que tengan una osmolaridad menor a la del plasma sanguíneo, vamos a hablar de soluciones hipotónicas. Ahora, ¿por qué es importante reconocer las soluciones hipertónicas, hipotónicas e isotónicas? Porque el principal problema o el principal riesgo de las soluciones hipertónicas, que es la columna que ustedes ven a la derecha, aquellas soluciones que tienen más de 600 miliosmol por litro, puede provocar un fenómeno que se conoce como flebitis. Ahora, ¿qué es la flebitis? El prefijo fleb viene de vena, itis ya sabemos que significa inflamación, por tanto la flebitis es la inflamación de la vena. Y esto es mucho más frecuente con las soluciones que consideramos hipertónicas. Entre estas está el bicarbonato 1/3 molar y el bicarbonato 2/3 molar. Con las soluciones isotónicas no existe riesgo de flebitis o el riesgo es mínimo, y dentro de estas soluciones que tienen la misma molaridad del plasma están el suero fisiológico, la glucosa al 5%, la glucosa al 10% y el suero glucosalino. La albúmina al 5%, el bicarbonato 1/6 molar y el almidón al 6%. Luego, las soluciones hipotónicas, es decir, las que tienen menos de 200 miliosmol por litro, en general no van a provocar flebitis, y entre estas soluciones encontramos el agua bidestilada y la solución de cloruro de sodio al 0,45%. Ahora, es importante mencionar que esta solución al 0,45% no viene preparada así, hay que prepararla, ¿ya? Es decir, podemos trabajar a partir de un suero fisiológico al 0,9% y disminuir la osmolaridad hasta alcanzar la concentración deseada, que es 0,45%. Esto habitualmente se hace mezclando agua bidestilada y solución fisiológica, ¿ya? Ahora, ¿por qué también es importante reconocer esta diferencia? Porque las soluciones hipotónicas van a provocar una salida desde el líquido intravascular hacia el espacio extracelular, aumentando la pérdida de volumen que el paciente ya tiene. Por ejemplo, un paciente que esté con un choque hipovolémico o con un choque hipovolémico, bien digo, por pérdida de volumen, un gran quemado, una deshidratación severa, al administrar este tipo de solución vamos a empeorar aún más su cuadro clínico, ya que desde los vasos sanguíneos el líquido va a pasar hacia el espacio extracelular, es decir, hacia el espacio intersticial. Y con eso el paciente se va a comportar aún más hipovolémico, ¿ya? Por tanto, las soluciones hipotónicas no están indicadas en pacientes que tengan una deshidratación grave, ¿ya? Porque vamos a empeorar el cuadro. Ahora, ¿en qué otro paciente no se deben usar las soluciones hipotónicas? En los pacientes que tengan edema, es decir, líquido en el espacio intersticial, que es el espacio que está entre las células, porque vamos a empeorar aún más el edema que el paciente ya tenga, ¿ya? Con respecto a la solución hipertónica, esta funciona de manera inversa. Es decir, aquí el líquido va a pasar del espacio extracelular hacia el espacio intravascular, ¿ya? En general las soluciones hipertónicas solo se reservan para situaciones muy puntuales. En el caso, por ejemplo, de los trastornos ácido-base con déficit de bicarbonato, se puede administrar bicarbonato endovenoso. O en el caso también de trastornos graves a nivel de los electrolitos, se pueden administrar soluciones hipertónicas como el cloruro de sodio al 3%, o en el caso de las hipoglicemias graves, se pueden administrar soluciones hipertónicas de glucosa al 30%. Así es más o menos como se resume, ¿cierto?, las distintas osmolaridades de las soluciones endovenosas. Los cuadraditos celestes corresponden a la solución que estamos administrando y el cuadrado amarillo corresponde al plasma sanguíneo. Si ustedes se fijan en el primer dibujo,
este símbolo igual, indica que la solución tiene la misma cantidad de miliosmol que el plasma sanguíneo. En el caso de la solución hipertónica, la solución va a tener más cantidad de soluto que el plasma, y a la inversa, en las soluciones hipotónicas, la solución va a tener menos soluto que el plasma sanguíneo. Es así como también los líquidos se van a mover entre un espacio y otro. La imagen que ustedes ven a continuación corresponde a una quemadura química por extravasación de bicarbonato. Ahora, es importante mencionar, chiquillos, que el concepto de extravasación se refiere a la administración de un medicamento o de una solución endovenosa en el espacio intersticial. Es decir, esta vía venosa o este acceso venoso quedó instalado en el espacio intersticial y no en la vena. Por tanto, la solución pasó a este espacio y no directamente en el torrente sanguíneo como debería haber ocurrido. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, con las soluciones hipertónicas. Ya les mencioné, en este caso el bicarbonato 1/3 molar, que es una solución hipertónica. Esta imagen entonces corresponde a una quemadura química por extravasación de bicarbonato. Esto es uno de los casos más leves, diría yo, de extravasación. Hay casos de quemadura tan graves que el paciente requiere la amputación de sus dedos o de la escarectomía, es decir, del retiro quirúrgico en pabellón de esta zona quemada, que es tejido desvitalizado. Este tejido ya no se va a recuperar. Por tanto, lo que corresponde acá es hacer una escarectomía, retirar este tejido en pabellón y posteriormente, en algunos casos, injertar la zona. De ahí es importante que reconozcamos las soluciones hipertónicas y tengamos precaución al administrar estas soluciones, verificando siempre que el acceso venoso está dentro de una vena y no el espacio intersticial. Ahora, si esto hubiese ocurrido con suero fisiológico, probablemente no tendríamos esta lesión y tendríamos solamente aumento de volumen con algo de dolor en la zona, pero no este nivel de destrucción a nivel de los tejidos. Recuerden que el suero fisiológico es una solución isotónica. Ahora, dentro de la clasificación ya vimos que las soluciones se pueden clasificar de acuerdo a la osmolaridad en hipotónica, isotónica e hipertónica, y además, dependiendo de sus componentes y de la capacidad de expandir el plasma, se dividen en soluciones cristaloides y coloides, y hoy día vamos a revisar solo las soluciones cristaloides. Estas corrigen pérdida de líquidos y electrolitos. ¿Qué electrolitos principalmente? Sodio, potasio y cloro. Para poder corregir la pérdida de líquidos y electrolitos, se debe realizar un análisis plasmático de los principales electrolitos y del estado ácido básico para determinar con exactitud la composición de los fluidos a administrar. Es decir, necesito conocer el valor de sodio de un paciente en sangre para poder administrar exactamente lo que el paciente necesita. Ya les mencioné que administrar soluciones puede involucrar, ¿cierto? Puede provocar el movimiento de líquidos de un espacio a otro. Por tanto, en un paciente que no necesita grandes cantidades de sodio, vamos a provocar que el líquido pase del espacio intersticial al intravascular y con esto vamos a aumentar la volemia en un paciente que no lo necesita. Por tanto, antes de poder administrar las soluciones parenterales, es necesario tomar un examen de sangre para poder preparar una solución en relación a lo que el paciente necesite. Con respecto a los electrolitos, el sodio es el electrolito más abundante en el espacio extracelular y el potasio es el electrolito más abundante a nivel del espacio intracelular. ¿Qué situaciones pueden provocar trastornos del sodio? Principalmente fallas a nivel renal
y grandes pérdidas de volumen, ya sea por la vía gastrointestinal o por otra vía. En relación al potasio, los principales trastornos al potasio se deben a la capacidad que tenga el riñón de retener o de eliminar potasio. Hay algunos medicamentos que pueden aumentar los niveles de potasio, como son los suplementos orales de potasio. En relación al cloro, se comporta muy parecido al sodio y habitualmente se administran estos electrolitos juntos para poder corregir algún déficit que tenga el paciente. Ahora, esto es para que lo busquen ustedes. Tienen 1 minuto para poder buscar en internet, ahora que están revisando esta clase, cuáles son los valores normales del sodio, del potasio y del cloro. Junto con el valor, es importante que identifiquen en qué unidad se expresan estos electrolitos. Recuerden que estamos hablando de electrolitos plasmáticos, es decir, electrolitos a nivel sanguíneo. Una vez que encuentren estos valores, van a escribir en las 2 columnas siguientes cómo se conoce el trastorno cuando el sodio es bajo, cómo se llama el trastorno cuando el potasio está bajo, y cómo se llama el trastorno cuando el cloro está bajo. Lo mismo por sobre el valor normal. Cómo se llama al exceso de sodio, cómo se conoce el exceso de potasio plasmático, y cómo se conoce el cloro o el aumento de cloro en sangre. Ya pasó el minuto y esta actividad la tienen que realizar ustedes de manera autónoma. Lo que les mencionaba hace un rato, las soluciones cristaloides son aquellas soluciones, esta clasificación, chiquillos, en relación a los componentes de una solución. Y se clasifican en cristaloides y coloides. Las soluciones cristaloides son aquellas soluciones que contienen agua, electrolitos y o azúcares en diferentes proporciones y que pueden ser, ya lo dijimos, hipotónicas, hipertónicas o isotónicas respecto al plasma. Su capacidad de expandir el volumen va a estar relacionada con la concentración de sodio de cada solución, ¿ya? ¿Por qué es importante considerar esto? Porque el movimiento de los líquidos depende de 2 presiones, que son la presión osmótica y la presión oncótica. Estos conceptos los vamos a ver con más detalle en la próxima clase, pero es importante que lo vayan revisando de antemano, qué es la presión osmótica y qué es la presión oncótica, para entender por qué se utiliza una solución de sodio a un porcentaje determinado y por qué no se utilizaría otra en casos específicos, en caso de que el paciente lo requiera. Ahora, otro de los objetivos de esta clase era identificar o interpretar correctamente la prescripción de soluciones endovenosas. La indicación que ustedes ven en pantalla es una indicación para reponer principalmente cloro y potasio, ya en un paciente que tiene un déficit de estos electrolitos en plasma, que se puede ver a múltiples causas. Pueden ser pérdidas activas a nivel gastrointestinales y el paciente va a necesitar, ¿cierto?, reponer su potasio, además de reponer el volumen que haya perdido a través de una solución fisiológica, ¿ya? Esta es una indicación médica. Por tanto, lo que nos corresponde a nosotros es preparar esta solución. Recordemos que la solución fisiológica contiene cloruro de sodio al 0,9%. En este caso vamos a necesitar una solución fisiológica de 500 cc y 3 gramos de cloruro de potasio al 10%. Esta solución la vamos a pasar en 12 horas. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular en cuánto tiempo vamos a administrar esta solución para cumplir con la indicación. Espero que se acuerden de la fórmula de ml hora, si no la vamos a revisar ahora, y consiste en dividir el volumen que quiero administrar en el tiempo expresado en horas. ¿Cómo nos quedaría entonces la fórmula?
El volumen corresponde a estos 100 cc, perdón, a estos 500 cc y el tiempo en hora sería 12. Esto es igual a 41,6 ml hora. En el caso de los ml hora no es necesario que ustedes aproximen, ya que las bombas de infusión permiten programar en decimales. Ahora, si no contáramos con una bomba de infusión, lo que deberíamos hacer es calcular las gotas por minuto. Y en este caso, la fórmula es volumen por factor de goteo dividido por el tiempo, pero en este caso expresado en minutos. Ahora, si recuerdan, el factor del macrogoteo es 20 y el factor de microgoteo es 60. En los adultos habitualmente usamos macrogotas. Por tanto, ¿cómo nos va a quedar la fórmula? 500 por 20, que es el factor de goteo, dividido por el tiempo expresado en minutos, que serían 720 minutos, que corresponde a las 12 horas que están acá arriba en la indicación. Si hacemos el cálculo de esto, nos quedarían 13,8, pero las gotas no se pueden administrar en decimales, por tanto, si aproximamos al número entero inmediatamente superior, nos quedarían 14 gotas por minuto. De esa manera, esta solución va a pasar a 14 gotas por minuto o a 41,6 ml. Ahora, otra cosa importante que hay que recordar es la concentración de las soluciones. En el caso de NaCl, que es al 0,9%, NaCl al 0,9 es lo mismo que solución fisiológica, es exactamente lo mismo. Este porcentaje quiere decir que en 100 cc hay 0,9 gramos de NaCl, es decir, de cloruro de sodio. Por tanto, en estos 500 cc, ¿cuántos gramos de NaCl va a recibir el paciente? Recuerden que la indicación dice administrar 500 cc de solución fisiológica, pero la concentración o ese porcentaje, en el caso del 0,9, nos indica cuántos gramos hay en 100 cc. Por tanto, el paciente en 500 cc, ¿cuántos gramos de NaCl va a recibir? 4,5 gramos de NaCl. Si les resulta más sencillo, pueden hacer una regla de 3 simple. Dijimos que al 0,9% quiere decir que en 100 hay 0,9 gramos. Y la pregunta es, en 500, ¿cuántos gramos hay? Tienen que multiplicar 500 por 0,9 y dividirlo en 100. Y eso les va a dar una X igual a 4,5 gramos de NaCl.
Por tanto, si el paciente recibe 500 cc de suero fisiológico, lo que está recibiendo son 4,5 gramos de NaCl. Veamos ahora qué es lo que ocurre con el potasio. ¿Qué significa que el KCl esté al 10%? Quiere decir que en 100 cc hay 10 gramos de KCl. Si lo quieren hacer con regla 3 simple, para poder saber cuántos gramos hay en una ampolla, debemos considerar primero que la ampolla de KCl al 10 viene habitualmente de 10 cc. La indicación dice 3 gramos de KCl. Entonces necesito saber primero cuántos gramos tiene esa ampolla, pero siempre manteniendo la concentración, es decir, estamos trabajando siempre con un KCl al 10%, que dijimos que quiere decir que en 100 cc hay 10 gramos de KCl. Pero si la ampolla solamente tiene 10 cc, ¿cuántos gramos habrá en cada ampolla? Si lo hacemos como regla 3 simple, dijimos que en 100 habían 10 gramos. Y si la ampolla tiene 10 cc, ¿cuántos gramos tiene esa ampolla? Siempre recordando que estamos trabajando con KCl el 10%. Si hacen la regla 3 simple, multiplican 10 por 10 y dividen por 100, esto les va a dar 1. 1 gramo de KCl en cada ampolla. La pregunta es, si necesito 3 gramos, ¿cuántas ampollas voy a utilizar? Y la respuesta es 3 ampollas. Ahora, ya estamos en condiciones de poder preparar nuestra solución. ¿Qué voy a necesitar para preparar esta solución? Un matraz de suero fisiológico, y esa es una abreviatura que podemos usar, de 500 cc. Necesito además ampollas de KCl al 10%, un matraz, es decir, una botella de suero, y 3 ampollas. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Agregar a este matraz de suero fisiológico las 3 ampollas de KCl. Importante, las ampollas de KCl contienen 10 cc, por tanto, al administrar 3 ampollas, estoy administrando 30 cc. Para no alterar el volumen final de la solución que quiero preparar, es que al matraz de 500 cc le voy a sacar los 30 cc que le voy a agregar luego de potasio. Por tanto, me quedarían 400 cc, 470 cc de suero fisiológico más los 30 cc de KCl al 10%, con lo que voy a lograr un volumen total de 500 cc. ¿Ya? Esto es para no alterar el volumen final de la solución. Si no lo hiciéramos de esa manera y agregáramos si solo contáramos con los 500 cc fisiológicos y le agregáramos los 30 cc de KCl al 10%, el volumen total que yo obtendría sería 530. ¿Qué nos podría alterar un poco? Las gotas por minuto, los ml hora, los cuales yo quiero programar. ¿Ya? Esto es especialmente importante cuando uno trabaja con pacientes más pequeñitos, neonatos, prematuritos, o en pacientes más añosos en los que no quiero aportar más volumen del que el paciente necesita.
ahora sí estaríamos en condiciones de preparar nuestro suero, que va a pasar a 12 horas, va a pasar en 12 horas con el objetivo de reponer el potasio que el paciente haya perdido por distintas razones. Entre estas están los cuadros gastrointestinales o algunos diuréticos, que son medicamentos para aumentar la diuresis. En el caso de los pacientes hipertensos, también pueden provocar pérdidas de potasio. Cosas importantes que tienen que recordar y trabajar para el laboratorio: las fórmulas de ml hora, las fórmulas de gotas por minuto, hacer este cálculo de cuántas ampollas necesito dependiendo de la indicación. Recordar siempre que el porcentaje de una solución quiere decir cuántos gramos hay por cada 100 cc de solución y que esta concentración no va a cambiar. Independiente de si yo uso, por ejemplo, aquí en el primer ejemplo de cloruro de sodio el 0,9. En este caso calculamos cuántos gramos contenían 500 cc, pero usamos siempre la misma concentración. Lo mismo si yo quiero calcular cuántos gramos hay en 250 cc o en 50 cc o en 1000 cc, la concentración del NaCl, es decir, el 0,9 no va a cambiar independiente del volumen que yo esté utilizando de esta solución. Entonces, a modo de resumen, las vías de administración se pueden clasificar en vías artificiales y vías naturales. Las artificiales también se conocen como vías parenterales y estas necesitan de una punción para poder administrar el medicamento. En este caso trabajamos con soluciones endovenosas, por tanto necesitamos un acceso venoso para poder administrar este tipo de solución. Otras vías artificiales o parenterales son la vía intramuscular, la vía intradérmica y la vía subcutánea. En farmacología vamos a trabajar con distintas nomenclaturas, no así en relación a los medicamentos, que como ustedes vieron, esto puede provocar error de medicación, porque hay medicamentos que se abrevian de la misma manera. Con respecto a las soluciones endovenosas, en el contexto de su composición y en comparación al plasma sanguíneo, dijimos que las soluciones se pueden clasificar en hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. La molaridad del plasma, recuerden, es de 300, por tanto cualquier solución que esté por debajo o por encima de ese valor va a ser considerada una solución hipotónica e hipertónica respectivamente. El gran problema o el gran riesgo de las soluciones hipertónicas, recuerden que dijimos que era la flebitis, y en este caso vimos una imagen de una quemadura por extravasación de bicarbonato. Y en relación, eso es en relación a la osmolaridad. Así se pueden dividir o clasificar las soluciones. Esa es una manera de clasificar. La segunda clasificación tiene que ver con los componentes. Y en esta clasificación vamos a encontrar los cristaloides y los coloides. En la clase de día solo vimos cristaloides. Ejemplo de eso es la solución que preparamos. El suero fisiológico es un cristaloide, el cloruro de potasio es un cristaloide, las soluciones glucosadas son cristaloides, ¿ya? Y se utilizan para reponer líquido y electrolitos siempre y cuando tengamos un examen de sangre para poder determinar efectivamente lo que el paciente necesite. Espero, chiquillos, que les haya quedado claro el contenido que revisamos hoy día. Nos vemos la próxima semana. Vamos a terminar de ver soluciones parenterales y además deben preparar su guía de laboratorio para las sesiones prácticas que empiezan la próxima semana. Espero que tengan un muy lindo fin de semana. Les mando muchos cariños a todos y nos vemos en los laboratorios. Que estén muy bien. Chao.